ante todo, un saludo al decano de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a su vicedecano de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas. Veo entre los participantes a mi profesor, el profesor Cornejo, gran maestro de todos en la Universidad de Lima. Y bueno, feliz de estar hoy día con ustedes para un poco introducirlos en un mercado tan importante como es Francia, parte de la Unión Europea, uno de los dos motores de este bloque comercial, que es el segundo bloque comercial para nuestro país. Antes de comenzar a hablar de estas oportunidades y sobre todo un caso de éxito, porque aquí estamos para meter goles, ¿no? Y este es un programa que nos ha tomado varios años, pero lo hemos logrado de manera exitosa. Quisiera enmarcar o comenzar hablando un poco de cuál es la legislación actualmente, cuál es el panorama de la Unión Europea y Francia sobre todo. Nuestra relación está circunscrita dentro de lo que es un acuerdo de libre comercio que ya data de más de 10 años entre la Unión Europea y el Perú y también Colombia, que nos da unos accesos muy favorables al 99% de las partidas arancelarias para nuestros países, Además, pues tenemos diferentes esquemas de promoción que PROMPERÚ ha puesto en práctica para aprovechar esas oportunidades que tenemos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta, y lo primero como un exportador o potencial exportador empresario debe plantearse es todo permitido o qué productos están permitidos a ingresar al bloque europeo. Entonces, esta lista que son los productos que están no autorizados, es necesario tener en cuenta. Primero, no podemos exportar ningún producto derivado de la carne y de lácteos. O sea, estamos hablando de leche, yogures, huevos, aves tampoco, ¿no? Tenemos varios otros productos que tampoco, y que tendrían alto potencial, que ya hemos hablado con SENASA, que lo ponga en su prioridad, como es la miel de abeja, ¿no? Un país agrícola, biodiverso como el Perú, que muestra crecimientos tan importantes y lidera en diferentes categorías de exportaciones como arándanos, o en espárragos, o en mangos, o en paltas, ¿no? No puede darse el lujo de no tener un sector apícola que además genera biodiversidad, seguridad alimentaria, este eje de la polinización, ¿no? Así que, por ejemplo, mieles no estamos permitidos por el momento, pero sería un gran potencial para el futuro. Luego, además, tenemos una legislación importante en la Unión Europea que se refiere a los nuevos alimentos. Debido a esta seguridad alimentaria, esta preocupación de la Unión Europea para proteger a su consumidor, para no consumir productos que sean nocivos a la salud humana, que son inocuos, estableció en el año 97 una legislación que se llama los Novel Foods, que impide a varios productos, alimentos e ingredientes de alimentos a ingresar al bloque europeo. Y dentro de esta legislación caen varios de esos alimentos, superalimentos, superfoods. Todo aquel alimento o ingrediente que no ingresó antes del 15 de mayo de 1997 está prohibido a este bloque. Entonces, cuando, por ejemplo, alguien dice, quiero exportar un snack de Sacha Inchi a la Unión Europea, tiene primero que verificar esta legislación. ¿Qué nos está diciendo esa legislación? No se puede. Los invito a revisar en la página de la Unión Europea. Existe un catálogo de Novel Food donde uno tiene que buscar con el nombre latín o científico del producto para verificar si estamos o no permitidos. Desafortunadamente, muchos productos de la biodiversidad peruana, sobre todo aquellos que provienen de la cuenca amazónica o de los Andes, todavía se encuentran dentro de este grupo, y por eso PROMPERÚ realiza varias gestiones, implementa los dossiers o los expedientes ante las autoridades sanitarias europeas para posibilitar el acceso, como se dio en su caso para el aceite Sacha Inchi.
¿no? Que tomó como 5 o 6 años lograr el acceso del aceite de Sachainchi para uso alimenticio, y se logró. Y así como para el yacón y otros productos como el chía, que sí están permitidos. Bueno, hablando de estas barreras invisibles del mercado, porque las barreras visibles se han ido desmontando, como son los aranceles, que los tenemos a 0% prácticamente, bajo la presentación de un certificado de origen que actualmente se llama EUR 1, que se emiten tanto en la Cámara de Comercio como en la Asociación de Exportadores y que deben de acompañar a la mercadería, pues hay que, hay que tener en cuenta todos esos aspectos legislativos. Asimismo, quisiera también, antes de introducirme al tema que hoy día nos convoca, hablarles de estos nuevos cambios que han habido en la Unión Europea después de la pandemia, ¿no? La Unión Europea implementa también un plan verde. Se pasa de un modelo lineal a un modelo circular, ¿no? Todos hablamos ahora de sostenibilidad, deforestación, es la gran palabra, ese gran tema que está cambiando todos los estándares para las importaciones, ¿no? Hasta de aquí a 1 año y medio, la Unión Europea establecerá nuevos estándares para no permitir el ingreso de productos que también nos atañen, como son el cacao, el café o los productos maderables, que estén desforestando, o sea, que provengan de áreas que hayan sido probadas, que hasta hasta hace unos años hayan sido deforestadas. Las autoridades nos están dando luces de cómo probar esto, va a significar un reto para implementar de parte del gobierno peruano medidas que puedan ser paliativas o para prepararnos, así como en una oportunidad tuvimos el problema del cadmio, presencia de metales pesados para el cacao, lo mismo es la deforestación. Entonces, nuestros exportadores y cooperativas de café, cacao, tienen ese reto, ¿no? Cómo ir preservando sus tierras, sobre todo demostrando proyectos de sostenibilidad y sobre todo aquellos que sean amigables con el medio ambiente, con un enfoque agroforestal. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que uno produzca tiene que demostrar que está plantando árboles, mejorando el bosque, ¿no? Que permita reducir el efecto invernadero de las emisiones de CO2. Esos son los grandes retos que enfrenta la Unión Europea, una Unión Europea que también toma cada vez conciencia de los productos sostenibles. Sin embargo, a pesar de ser un consumidor que es consciente de lo que consume, es un joven, está mirando de dónde hoy día proviene este café que me voy a tomar o este chocolate, si de qué familia lo ha producido, eso quiere decir la trazabilidad social, ¿no? Pues también se enfrenta a una inflación de 5 o 6% que nunca se había enfrentado Europa. Entonces tenemos la nueva generación que trata de ser sostenible, pero que también está golpeada por sus bolsillos. Entonces tenemos que no son países que, a pesar que hablamos de 44.000 euros per cápita de ingresos, son economías ricas, también el precio es sensible, son consumidores sensibles al precio. Luego tenemos varias certificaciones que están hoy día, no solamente ya es suficiente la certificación orgánica o orgánica biológica, sino la biodinámica, ¿no? La de Rainforest Alliance, como esta de la deforestación, y para el sector textil también tenemos bastantes oportunidades, pero bajo esas condiciones de mostrar que no estamos maltratando a los animales. Tuvimos el año pasado un tema con ONGs que nos denunciaban por por maltratos a las alpacas. Felizmente se aclaró este tema, pero ahora esos temas cruciales que impiden las exportaciones. Bueno, ahora
ingresamos al proceso de internacionalización del té, que aquí en esta gráfica que la voy a ir explicando paso a paso, porque ustedes que están estudiando negocios internacionales, esto les va a permitir visualizar cada etapa de lo que pasa hasta que un producto ingresa al mercado, ¿no? Con el objetivo de la diversificación, de identificación de oportunidades en el mercado, identificación del potencial comprador o importador, envío de muestras, catación, degustación en el caso que se trate de un alimento, matchmaking, el B2B ya, el encuentro con el comprador, pasa la orden de compra, los requisitos de exportación, finalmente se logra la tan ansiada internacionalización del producto. El primer punto comenzamos. Nosotros, los consejeros comerciales, tenemos un rol, sobre todo, importantísimo en lo que es la inteligencia comercial. Somos los ojos y oídos de ustedes que están aquí en el Perú. Tenemos que ver cuáles son las oportunidades, no las presentes, porque es muy fácil hablar de la palta, del mango, del café, cacao, que ya tienen un sitial en el mapa mundial, ¿no? Entonces, tenemos que ver qué cosa debemos de exportar en el futuro. Y aquí, digamos, tenemos actualmente un binomio que es importantísimo en nuestra economía, que es el café y cacao, ¿no? Estos son los que están jalando las exportaciones no tradicionales de nuestro país. Tenemos que buscar el siguiente producto para esa diversificación del producto. Así que miramos primero las estadísticas y nos vemos que el mercado del té es un mercado en progresión, aumenta los consumos de té verde, de té negro, del oolong, ¿no? Y también de tisanas, infusiones, hierbas. Tenemos aquí a la mano derecha, ¿no? La industria, los principales consumidores de té mundiales. A la cabeza, Reino Unido a la cabeza, que son grandes consumidores de té, como 2.2 kilos per cápita, ¿no? Por año, seguido de Turquía, ¿no? Irlanda, y ahí ven una serie de países, y Rusia, o sea, países que tenemos muy cerca, Alemania entre los países de Europa, y Francia. Francia, que se ubica entre séptimo, octavo. Entonces, té. Y a mano derecha, pues ven aquí los diferentes países productores de té. Son principalmente productores del Asia, porque el té tiene un origen en el Asia, con China, India, como países importantísimos productores, Turquía y Sri Lanka, ¿no? Entonces, aquí este es el mercado de la demanda y de la oferta. El Perú no está, por supuesto, no está en este mapa. Identificación de compradores, ¿no? La identificación de compradores es el rol de las oficinas comerciales. Nosotros estamos y nos damos cuenta de la aparición de las casas de té, de la sofisticación cada vez. Aquí ven dos fotos bellísimas de salas de té o de tiendas que venden té, y miren la presentación por orígenes, con unas etiquetas bien cuidadas, que se pesan y sobre todo muy visual. El comprador va a comprar el té. No estamos hablando aquí del té de supermercado, esos de sachet. No, estamos hablando aquí de un mercado alta gama, que lo hay, y es un nicho de mercado, y por eso que los nichos de mercado son los que se tienen que buscar cuando todavía nuestra producción es incipiente, ¿no? El Perú, dentro de esos orígenes, el único país de América Latina que vimos con ingresos realmente pequeños fue Colombia. Entonces, esto nos dio bastantes luces para poder más o menos identificar las grandes cadenas alta gama, porque a eso es lo que debemos dirigir nuestra puntería. Un país con una biodiversidad, respetado en Francia por su origen. Antes que naciera la marca País, ¿no? Que nosotros, que PROMPERÚ hace más de 10 años se lanzó la marca País, nosotros ya éramos una marca País. Nuestro país pesaba en la mente, en el corazón de un francés, ¿no? Decir Perú es sinónimo de grandeza. Hay una expresión tan importante que dice c'est le Pérou, es el Perú, cuando uno se quiere referir a algo más grandioso. Entonces ya es un origen que está enclavado, y qué mejor en un producto gourmet como es el té.
Los franceses comparten con el Perú el amor hacia la buena cocina, a los buenos productos del territorio, o sea, que son oriundos de nuestro país. Entonces ellos, desde Francia, no solamente se vende en el territorio francés, sino que es la plataforma para vender al mundo, ¿no? Todo aquel que lance un producto de Francia, por eso que aquí se producen las principales ferias internacionales, el CIAL, que es cada 2 años, Salón Mundial de Alimentación, donde se reúne la oferta mundial de alimentos, no solamente gourmet, pero sino también transformados como congelados, productos secos, se presentan acá. Entonces, aquí están estas marcas importantísimas de té, como Mariage Frères, que tiene desde 1854 la ruta del té, los té del mundo, Daman Frères y Palais de Té. Y ahora les cuento cómo surgió, y esta es la historia realmente interesante. Hace unos años, la suscrita, la que les habla, viajó al Cusco, a la región del Cusco, a la Valle Sagrado de los Incas, a la región de la Convención, Huayopata, Huiro, en una misión inversa de las que solemos realizar en PROMPERÚ, llevando a compradores, importadores, en esta oportunidad era de café. Entonces nos dirigíamos a Quillabamba para hacerlos conocer a estos torrefactores de café, a las plantaciones de cooperativas de Quillabamba. Y en el trayecto visitamos, de casualidad, fue realmente de casualidad, cooperativas que estaban prácticamente al borde de la crisis, que se encontraban en Huiro. Los que somos de esta generación, no sé si hasta ahora se consumíamos y sabíamos de este té Huiro, que eran los pequeños sachets que muchas veces los consumíamos con té, con canela, con clavo de olor, ¿no? Así que nos vimos a una fábrica, una cooperativa casi en extinción, y preguntamos qué ha pasado. Este té fue introducido en nuestro país hace más de 100 años, proveniente desde el Japón. También tenemos algunas plantaciones de China, y fue introducido por un parlamentario de la Torre, en el Cusco, frente a la caída del precio en esa época del café. O sea, ese parlamentario visionario ya veía posibilidades de diversificación para su región. Este té tuvo su época de auge, ¿no? Y luego vino una declive, ¿no? Con la revolución agraria, la reforma agraria, perdón. Así que quedaban algunos pequeños grupos de asociaciones que nos enseñaron su té y decimos, queremos nuevamente revivir esos años de oro que vivimos con el té aquí en Huiro. Bueno, nosotros logramos durante esos años, les hablo hace como 5 años, hace 3 años logramos traer las primeras muestras de té, ¿no? Que llegaron a Francia para hacerlas degustar. No habían sido exportadas y de repente habían sido llevadas al exterior en maletas, de una manera un poco no oficial, pero queríamos que ingrese por la puerta grande. ¿Cuál es la puerta grande? Francia, con estas grandes marcas que existen para el té y con ese consumo en ascenso. Y además, un origen desconocido. Las hicimos llegar y en eso llegó la pandemia, ¿no? Llegó la pandemia. Durante la pandemia nuestra oficina nunca dejó de trabajar porque hicimos teletrabajo, pero también asistíamos de manera presencial. Teníamos estas cajitas que ustedes ven aquí, que realmente fueron preparadas con tanto cariño, con tanto esmero. Miren la presentación hasta con cintas que le habían puesto típicas de la región, hasta con marca, creo que los habían hecho imprimir solamente para estas muestras. Lo importante de presentar y llevar ese producto. Nos enviaron muestras de té blanco, que es el más fino, té verde y té negro, ¿no? Llegaron a Francia, pero ¿cómo presentarlas al comprador? Bueno, en ese momento comenzamos a contactar a las páginas web, porque nadie contestaba, a las páginas web de estas principales cadenas, ¿no? Porque no había contacto directo. Contando la historia, tenemos unas muestras de té, somos la oficina comercial del Perú en Francia, queremos contactarlos a su comprador porque tenemos un té de más de un siglo,
¿no? Y sobre todo proveniente del Valle Sagrado de los Incas. O sea, esa es la palabra mágica y esto es parte del storytelling, que siempre hablamos de cómo presentar un producto de la mejor manera, ¿no? Valle Sagrado de los Incas, para un país que adora la cultura, la historia, la arqueología, que el Perú abre las exposiciones mundiales en París cuando el Petit Palais de Francia reabre después de varios años, lo abre con una exposición dedicada al Perú. Entonces, aquí un producto se entra a través de la cultura, a través de su historia. Entonces, la forma como lo presentamos, tenemos los primeros y queremos que lo degusten su catador. Bueno, la historia fue esta. La pequeña empresa que contactamos en Huiro, ¿no? Que es la que hacía los mejores tés hasta el momento, que también coopera con las cooperativas existentes, porque hay varias cooperativas, hay una quincena de asociaciones, pequeñas empresitas, ¿no? Esa es la que más destacaba y la persona que tomó contacto con nosotros, el señor Flores, ¿no? Lo orientamos en cómo realizar esta ficha técnica del producto, porque es con la ficha técnica, el producto tiene que ir acompañado de una ficha técnica en la que le hables de la humedad, de la zona de producción, ¿no? De las características de los suelos, toda aquel característica que presente las calidades organoléctricas del producto. También el volumen disponible es importante. No podíamos mentir, le decíamos que ese era un producto nicho que estaba recién comenzando y que tenemos pocas cantidades. Por eso es importante ir a la alta gama, al gourmet. Esta ficha la presentamos conjuntamente con esas muestras, ¿no? Un día llega un correo que nos trajo mucha satisfacción y nos responde el presidente mismo del Palais de Té, esta gran cadena que tiene cerca de más de 150 boutiques, que abre todos los meses, abre una boutique, no solamente en Francia, las abre también en toda Europa, y además es el que provee el té al Museo del Louvre en París. El que viene al medio Xavier François Delmas, el presidente y el conocido mundialmente como cazador de tés del mundo. Él nos responde y dice: Rosario, me interesa esta historia que me estás contando, quiero descubrir este té, quiero descubrir del Valle Sagrado. Nunca había escuchado que el Perú podía tener té, y de América Latina, todos los tés que importamos son del Asia. Es así como aprovechando la visita, ya se termina la pandemia, y logramos pues reabrirnos al mundo, y nos visita en esa época el gobernador del Cusco. Hicimos para la ocasión esta degustación de tés, pero aquí la triste historia que en ese momento, cuando recibimos esa noticia del el primer contacto y que estaban interesados en comprar, la persona, el señor Flores, fallece a causa del COVID. Entonces fue a la vez, o sea, rendimos homenaje a un pequeño empresario que esperó más de 2 años y de repente toda una vida para haber cumplido ese sueño de la exportación, pero luego sus socios siguieron. Entonces, Germán y Alcira, que continúan, ¿no? Con ellos hemos continuado. Entonces, preparamos estas pequeñas cartitas, aquí están como unos letreritos de té. No teníamos marca sectorial porque no existe, la inventamos. Pusimos tés del Perú, como ven ahí, con una hojita. Nuestros diagramadores gráficos hicieron eso especialmente para ver todos los tipos de té que íbamos a degustar. Creamos también estos visuales, ¿no? Contando un poco la historia del francés, del té, aquí, el mapa de producción, donde indicamos que es en Cusco, pero también hay otras producciones en Huánuco, pero menos importante, ¿no? Entonces, aquí también la fecha de cosecha. Cuando tenemos aquí abajo es el periodo de cosecha, que también es importante, la disponibilidad del té, y cada una de todas las empresas que nos enviaron, pequeñas empresas de la región que nos enviaron distintos tés, fotos de las agriculturas que el año pasado, en diciembre, tuve la oportunidad de viajar, finalmente con Xavier François Delmas hicimos un viaje a la zona. Él nunca había estado en el Perú, ¿no? Y descubrimos pues un mundo en que utilizan el té, en follaje para adornos florales. Adornos florales, ¿por qué?
el precio del té no les pagaba ni siquiera $1 el kilo, o sea, está muy venido a menos, y ellos veían eso una ilusión. Nos preparamos con mucha ilusión para recibir en esta localidad. Miramos todos los Instagram de otros países, cómo los habían recibido. Ellos prepararon unos guirnaldas como aquí, vamos a ver si están las guirnaldas como homenaje. Los regidores de la municipalidad prepararon la danza del té, ¿no? Y lo declararon hijo prodigio, no sé, de la localidad. Él se comprometió a hacer conocido en el mundo el té Huiro, ¿no? Después de todo ese trabajo, aquí está. Aquí, esa es la primera, y guardamos como histórico este primer correo que recibimos, ¿no? Ahí está el año, aparece el año, fue ya hace más de un año, que recibimos la primer encargo del té, el pedido de 100 kilos, 200 kilos, pagando, ¿cuánto? 18 euros el kilo. O sea, hemos establecido un precio alto. Y ese es el objetivo cuando introducimos un producto de gourmet. De saque, no permitir que otros compradores de supermercados entren. Venderle, ya él marcó un precio. Y eso ha ocasionado que, les cuento, que actualmente ustedes van y uno quiere comprar té en Huiro, en el Cusco, ya subió, no encuentra menos de $10 o $15, ¿no? Claro, hay diferentes tipos de té, hay diferentes calidades de té, porque nos dimos cuenta que los agricultores, para poder vender y hacer peso, porque lo venden al peso, ellos hacen la cosecha sacando toda la rama del té, y eso no es lo apropiado. El real, el verdadero té, son los 3 primeros hojitas de té, las 3 primeras que se deben recolectar casi, o sea, a la mano, y por eso cuesta caro. Entonces, mientras ellos no tengan un mercado seguro, no se iban a decidir a expandir su producción de té fino. Y ahora sí encuentran una luz al final del túnel, hay una luz que se ha prendido, ¿no? Tenemos actualmente importadores que nos contactan desde Alemania, desde Suiza, que ya se produjo una segunda importación a Suiza, porque las noticias comienzan a fluir y la prensa ya está difundiendo esta exportación de té. Entonces, también los requerimientos de exportación como entidad promotora, y no solamente promotora, sino facilitadora del comercio, tenemos que orientar al exportador cómo hacerlo de la mejor manera, y tenemos una dirección de desarrollo exportador en PROMPERÚ, a la que los invito ustedes a hacer uso de ellos. Tenemos la ruta exportadora, el texto exportador, los miércoles exportadores. Entonces, ahí van a aprender de todos estos requisitos que se necesitan, comenzando por el certificado de origen EUR1 a la Unión Europea, el registro sanitario de SENASA, que se requería, y acá algo muy importante, los dos últimos, en análisis fitosanitario y también los análisis de pesticidas. Entonces, el proceso de internacionalización pasó desde aquí, desde Cusco hacia Francia, y hoy ya lo continúa ya Suiza, y es una realidad. Tenemos ya más demanda en Francia por este té, ¿no? Entonces, las conclusiones de esto es que nos tomó entre 3 y 4 años lograrlo, ¿no? El tiempo en comercio exterior hay que ser persistentes, ¿no? Son proyectos de mediano plazo, sobre todo cuando introducimos por primera vez un producto que marca la diversificación de nuestro país, el storytelling potente, la historia de la implantación del té que contamos, y sobre todo es un comercio directo con productores asociados, ¿no? En lo que ellos han trabajado en sus presentaciones. Sabemos que ahora estamos a punto de presentar en el mes de septiembre a los primeros test a la competencia mundial de test que se realiza en París todos los años, y nunca hemos participado. Entonces estamos trayendo las muestras para que compitamos no solamente con el té, sino también con las hierbas, por ejemplo, la muña y otras hierbas locales que son desconocidas en Europa y que tienen acceso, ¿no?
es importante para un país asegurarle las trazabilidades, ¿no? Y ahí el uso de pesticidas. Hubo un pequeño problema que se produjo en un lote de estos que se enviaron a Francia, que se encontraron ciertos rasgos, residuos de un pesticida que normalmente no se usa en la región, pero al parecer era una contaminación cruzada de alguna ave que había traído, entonces estábamos investigando a pesar que la SGS había dado los análisis correspondientes. Entonces, un lote que llega con restos de pesticida tiene que ser devuelto o destruido. Entonces, antes de enviar un cargamento, un contenedor o un despacho aéreo, es muy importante hacer estos análisis, ¿no? Entonces, las propuestas innovadoras, ¿cuál fue el feedback que nos dio el comprador? Nos dijo, mire, nos interesó tanto la propuesta del Perú porque no solamente nos mandó su té verde, su té negro y su té blanco, sino fueron más allá de lo que nosotros esperábamos. Fueron más allá mandándonos mezcla con nuevos ingredientes, ¿no? Hasta con yacón para los diabéticos, con nuevas, con frutas deshidratadas que tiene la región, entonces le daban un aroma diferente. Entonces, esto que un pequeño pueblo en la convención ha logrado puede servir de inspiración para otros pueblos, regiones, y con la ayuda de todos los que estudian negocios internacionales, ¿no? Para agrandar el volumen de esas exportaciones. ¿Cuál es el reto para el té peruano? El té peruano tiene que lograr su certificación orgánica, no la tiene hasta el momento, ¿no? Y esa es la etiqueta a la mano derecha, ese es el label de la certificación orgánica de la Unión Europea. Es costoso, pero para los beneficios que va a tener el futuro, no lo es, y estamos viendo con la cooperación internacional para apoyar a estos grupos, gracias a nuestras oficinas comerciales que PROMPERÚ tiene en regiones. Tenemos una oficina comercial en el Cusco, que viaja, y realmente admiro a mis colegas desde Cusco porque tienen que viajar, hay veces 7, 8 horas en unos camiones y en unas camionetas y en unas pendientes, ¿no? Realmente bastante, que para los que no estamos acostumbrados, ¿no? Ellos están acostumbrados, por supuesto, pero son horas de viaje para llegar a estos núcleos exportadores que están alejados de la capital y que son los que necesitan todo nuestro apoyo. Tenemos también que trabajar en una denominación de origen que valorice el origen huiro. Viendo el ejemplo del té de Darjeeling, que es conocido a nivel mundial y es caro, es bien remunerado, ¿no? Se produce en el norte de la Bengala Occidental, en la India. Este Darjeeling es sinónimo, es como decir, me estoy tomando un champán de Moet Chandon en el té, ¿ya? Y es conocido como el champán de los tés, efectivamente. Se cultiva en una región montañosa, ¿ven? Entre 750 y 2000 metros de altura, y se sabe bien que esos arbustos tienen una niebla, se ve como un paraíso. Entonces, estamos ahora, bueno, suelo rico, tiene varias similitudes también con el de Huiro en algunas partes. Fue lanzado en el año 83 por la Junta del Té de la India. Nosotros todavía no tenemos Junta del Té, tenemos una Junta de Café, pero creemos que esto es posible. O sea, tenemos que hacer todo el paquete entero, no solamente es exportar, sino proteger nuestro origen, valorizarlo, presentarlo en concursos internacionales, así como lo hemos presentado. Acabamos de llevarnos 23 medallas en el concurso internacional de chocolates, de barras de chocolate elaboradas en origen, o sea, desde el país productor en Francia, de diferentes regiones que nos enviaron sus muestras. Entonces, no solamente es para poder vender a Francia, porque en el caso del chocolate, Francia, Suiza y Bélgica son países productores chocolateros por excelencia. Sobre todo, es para poder vender en el mercado local, porque nuestro mercado local es en expansión. Tenemos muy poco consumo de café y de chocolate y menos de té. Somos países productores en los que no hemos aprendido a consumir, estamos aprendiendo. El día que aumentemos el consumo, así como lo tiene Francia, Alemania, de esos productos que son típicos de nosotros, no necesitaremos ni siquiera exportar. Nuestro mercado será suficiente para la demanda. Ya de por sí, el mercado local
los restaurantes locales ya están demandando el té de Huiro. Entonces, ha habido un incremento, se ha disparado el té. Entonces, esperemos que las áreas de producción del té también se expandan y podamos traer buenas noticias ganando algún premio del té en el mes de septiembre en París. Entonces tenemos acá el distrito de Huayopata, que estamos con ellos en conversaciones para estandarizar el producto, ¿no? También que incorpore esta revalorización de las costumbres y la cultura. Nosotros en París hacemos ferias en las que no solamente presentamos el producto, traemos a nuestros danzantes, a nuestros grupos folclóricos de los peruanos, comunidad peruana que se encuentra en París y que solamente para preservar sus tradiciones se reúnen a practicar diferentes bailes. Yo misma tomo mis clases todos los sábados marinera en París, ¿no? Para un día bailar con ellos. Entonces, ellos, el producto lo presentamos con nuestro folclore, ¿no? Y invitando cada año a un gobierno regional para que presente lo mejor de sí. Entonces, seguramente Huayopata en la próxima festival que queremos organizar de té estará presente. Tenemos también que aprender, tenemos que nuestras diferentes instancias de gobierno tienen que invertir en innovación tecnológica, apoyar esas cooperativas a mejorar toda la parte del secado, la fermentación que pues todavía estaba en desuso y ahora se reactiva. Vamos a llevar seguramente a la cooperación francesa para que nos ayude a implementar mejores sistemas para la producción del té, ¿no? Entonces, bueno, aquí termino mi presentación. Quise ser un poco más directa en lo que es un caso de éxito, porque, como les digo, aquí estamos para no solamente orientarlos, sino ya para mostrar resultados como el último salón de chocolate que en nuestra oficina logramos, nos tomó 10 años lograrlo. Hemos traído al Salón de Chocolate París y Perú es el primer país productor que se ha unido a la red mundial de salón de chocolates del mundo. Entonces ya figuramos también en el mapa mundial y año tras año nuestras cooperativas, diferentes regiones, empresas exportadores vienen y se presentan en salón de chocolate con desfile del traje de chocolate. Entonces hay bastante actividad y los invito pues a venir, les dejamos nuestros contactos, Rosario Pajuelo quien les habla, encantada de recibirlos en nuestra oficina, que es la oficina de todos los peruanos en París. Muchísimas gracias.